Bueno, si os parece, vamos empezando. Tomar. Gracias. Daros la bienvenida a este acto. Primero me presento, porque en el cartel no estábamos anunciados dos personas de las que estamos en la mesa. Me llamo Sofía Díaz, soy portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y soy miembro de UCFR del Corredor del Henares. Daros la bienvenida a este acto, un acto organizado por UCFR del Corredor del Henares y, bueno, algunos, no sé si todos, pero sí algunos os podéis preguntar quiénes somos UCFR del Corredor del Henares. Pues bien, somos una serie de colectivos que vimos en un momento determinado la necesidad de juntarnos y de organizarnos para poder analizar y para poder combatir conjuntamente el auge que tiene la extrema derecha, el auge del neofascismo en la zona del Corredor del Henares donde estamos situados. Y bueno, y es que no es conocido ya por todos que en esta zona en particular el auge de las formaciones políticas de extrema derecha, las formaciones políticas fascistas, han llegado a tener representación en los ayuntamientos y esto es bastante llamativo porque no tiene nada que ver con el resto de la Comunidad de Madrid. Os voy a hacer un repaso rápido y breve de lo que es, cómo está la situación en nuestra zona. Es a partir de la legislatura de 2011 donde estas formaciones, a través del partido político España 2000, consiguen representación primeramente en el Ayuntamiento de Alcalá, en el que sacan un concejal, y es en 2015 donde consiguen ya tener más representación en otros ayuntamientos, como es San Fernando de Henares, donde consiguen otro concejal, en Velilla de San Antonio, donde nos encontramos, donde tienen otro concejal, y se agrava la situación en un pueblo llamado Los Santos de la Humosa, que es un pueblo que está pasado a Alcalá de Henares, en el que tienen 3 concejales y se convierten en segunda fuerza política después del Partido Socialista. Esto es, cuanto menos bastante llamativo y bastante grave desde nuestro punto de vista. También hemos encontrado en un pueblo que se llama Valdeavero, que está después de Camarma de Esteruelas, donde también consiguen un concejal con una plataforma compuesta por el Partido por la Libertad y por Manos Limpias, que lo habíamos, yo creo, que pasado desapercibido. Entonces, bueno, pues podemos comprobar que tenemos un panorama en el corredor, bueno, pues digno de estudio. Hoy en este acto en el que nos encontramos vamos a tratar de analizar y de reflexionar sobre las nuevas estrategias que tiene el fascismo para crecer en esta sociedad neoliberal, una sociedad golpeada por la crisis y donde las clases populares se preguntan por qué son ellos siempre los castigados por estas crisis, que son los únicos que más o menos las sufren. Y también vamos a intentar que reflexionemos sobre cómo combatir estas nuevas tácticas del sindicalismo social que la ultraderecha ha arrebatado a la izquierda. Para ello contamos hoy con la presencia del eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas, autor del libro El viejo fascismo y la nueva derecha radical. También contamos con Mario Espinoza, filósofo e investigador social, miembro del Instituto por la Democracia y el Municipalismo y coautor del libro La especulación al derecho a la vivienda y militante también de Madrid por el municipalismo. Y también está con nosotros Julio, de UCFR Henares, también es miembro de Madrid por el municipalismo y de No al macrovertedero y sí a residuos cero. En este orden que os he comentado van a hacer sus intervenciones y luego intentaremos al final de las 3 ponencias tener un espacio de reflexión y de intercambio de posturas, si es posible, con el mayor de los respetos, de un lado hacia otro, porque siempre seguro que con el debate podemos llegar a entendernos y a que las situaciones pues lleguen a cambiar. Yo no me extiendo más y doy paso a Miguel. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, una tarde de miércoles. Muchas gracias sobre todo para venir a hablar de un tema que yo creo que es un tema muy importante, es un tema que a lo mejor aquí no lo vemos con, podríamos decir, la sensibilidad que ahora mismo se puede vivir en otros pueblos de Europa, ¿no? De hecho, el Estado español y Portugal somos los 2 únicos países que no tenemos una extrema derecha o un
para ser más explícitos, un partido de extrema derecha en el Parlamento. Podemos tener parlamentarios de extrema derecha sí representados, pero no un partido de extrema derecha. De hecho, no somos la lógica que se sigue en Europa, todo lo contrario. Más bien, representamos una pequeña isla con Portugal en una serie de países en donde ya prácticamente se ha normalizado la presencia de grupos de extrema derecha o de derecha radical en sus parlamentos, con lo que ello conlleva. De hecho, el último representante en el Parlamento fue Blas Piñar y lo perdió en las elecciones del 82, o sea que desde el 82 no hemos tenido lo que podría ser una representación propiamente dicha, tampoco en un Parlamento o en una asamblea autonómica. Cosa que sí se ha dado en algunos ayuntamientos, con mucha más fuerza, por cierto, no en el caso de Madrid, sino con muchísima más fuerza en el caso de Cataluña, con Plataforma per Catalunya, y que yo creo que es uno de los cadáveres, en cierta medida, del procesismo, ¿sabes? Que luego le podríamos hablar sobre eso. Pero me parece interesante, primero, apuntar ciertos elementos y valores de análisis que nos permitan estar en una mejor disposición para ver lo que podría ser un cuadro más completo que lo que puede ser Melilla, lo que puede ser Madrid o lo que puede ser incluso el Estado español. Lo primero es, ¿estamos ante un auge del fascismo? ¿No? Yo creo que sería una respuesta o por lo menos una pregunta que nos podríamos hacer viendo la situación que tenemos en Italia, las últimas elecciones. Si nosotros vemos las últimas elecciones, en un año, prácticamente, de marzo del 2017 a marzo del 2018, se han realizado las elecciones más importantes de los países centrales de Europa. Empezamos con Holanda, seguimos con Francia, luego tuvimos Alemania, luego tuvimos Austria y finalizamos con Italia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ese arco, vemos que en todos esos países, menos en Alemania, la extrema derecha ha sido la segunda fuerza en número de votos. La segunda fuerza en todos esos países. Contando en el caso francés las presidenciales y no las legislativas, ¿no? En el caso de Alemania, Alternativa por Alemania entra por primera vez en el Bundestag desde 1945. O sea, desde 1945, desde la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, no había entrado ningún representante de extrema derecha en el Parlamento Nacional Alemán. Sí en diferentes Länders, pero no nunca en un Parlamento Nacional. Es tercera fuerza, pero en el caso de Alemania Oriental es la segunda fuerza, ¿no? Yo creo que es interesante ver que con quien era la segunda fuerza en todos esos países, hasta ese momento, hasta esas elecciones, o era la primera fuerza, era el Partido Socialdemócrata, eran los socialistas. Os he dicho que en Holanda consiguen la segunda fuerza, quien era la segunda fuerza en las elecciones anteriores era el Partido Socialista, que pasa a ser la séptima. En Francia gobernaba, en las presidenciales, Hollande, y pasa un 6%. En Alemania gobernaba. Por cierto, vuelven a gobernar con un acuerdo de gran coalición que ha hecho que en las encuestas actuales Alternativa por Alemania ya supere en intención de voto al Partido Socialdemócrata Alemán. Y en Alemania Oriental se confirme como la primera fuerza en las encuestas, incluso por delante de la CDU de Merkel. En Austria entran al gobierno. Austria, no creo que nos dé tiempo para ver país por país, pero Austria es un ejemplo muy particular. Nunca hubo un proceso de depuración claro de elementos fascistas, como podría ser también el caso español, ¿no? Donde no ha habido tampoco una depuración en ningún término, mucho mayor en Austria, evidentemente, porque no hubo ninguna transición, una derrota militar, pero el partido heredero del nacionalsocialismo en Austria en el 49 ya tenía un 11% de los votos, o sea que siempre han mantenido, podríamos decir, una presencia
muy importante dentro de la vida política y han gobernado tanto con socialdemócratas como con populares en coalición en Austria. En el caso de los 80, con los socialdemócratas de una forma muy secundaria porque su peso específico era muy pequeño, y ahora, en el 2000, con Haider, que supuso por primera vez las condenas diplomáticas de países de la Unión Europea a otro país de la Unión Europea, algo que ahora con el nuevo gobierno que se produce en octubre del 2017 no pasa. ¿Qué significa? Que cada vez estamos normalizando más en Europa la presencia de la extrema derecha y sobre todo de su agenda política en las políticas públicas de la gran coalición que al final gobierna Europa, tanto socialistas como populares. Y por último, Italia. Italia hay que recordar que quien gobernaba era el Partido Democrático de Renzi. El Partido Democrático de Renzi pierde estas elecciones, lo gana 5 estrellas, que podríamos decir, no sé si conocéis un poco la historia de política italiana, pero a mí me recuerda mucho al qualinquismo de posguerra italiano, que era una especie de fascismo primitivo, que tenía elementos confusos, ¿no? Muy antipolítico en algunos elementos, y luego la Liga Norte, que era un partido tradicionalmente independentista de lo que ellos entendían como el norte italiano, la Padania, que pasa de ser la Liga Norte a convertirse realmente en la Liga del Frente Nacional italiano, y capturando gran parte del voto de protesta de la extrema derecha italiana, que es mucho más rica e interesante incluso que la propia composición de la Liga, con un fascismo militante que también perdura prácticamente desde el 45 hasta ahora. De hecho, el MSI, el Movimiento Social Italiano, que directamente se referenciaba en el último periodo del fascismo de Mussolini, la República de Salo, obtuvo ya en el 45, ya obtuvo el 6% de los votos. O sea que, aunque en Italia hubo una constitución declaradamente antifascista, partidos que rememoraban el fascismo tuvieron cabida y tuvieron su cierto espacio político, e incluso hemos visto que fuerzas homologables a lo que podría ser Hogar Social en Madrid, que sería Casa Pound, muy interesante además el fenómeno del nuevo escuadrismo, de ocupaciones de centros sociales, de viviendas, de ese, en cierta medida, sindicalismo social, ¿no? Del que se hablaba, ya no solo rompe las barreras de la lucha social, sino que va a la lucha de la arena electoral, consiguiendo un bastante buen resultado, y estamos hablando de que Casa Pound puede tener en torno a unos 20.000 militantes en el conjunto de Italia, ¿no? Y más de 10 centros sociales ocupados. Bueno, verdaderamente suponen una fuerza social, y hemos visto que un elemento que a mí me parece especialmente llamativo, ¿no? Que es que justo antes, en el periodo de la campaña electoral, un candidato, una persona que había sido candidato de la Liga Norte, saca una pistola y dispara a 6 ciudadanos, a 6 migrantes subsaharianos, y lo que hace 10 años hubiera sido podríamos decir, una reacción de repulsa unánime del conjunto de los partidos que se pronunciaban o que se presentaban a las elecciones, se hubiera parado la campaña, sí. Lo hemos visto habitualmente en otros casos, se hubiera parado la campaña electoral, hubiera habido unas reacciones de condena. No solo no hubo reacciones de condena, sino que incluso muchos candidatos se reafirmaron, en cierta medida, dándole una coartada a un ataque terrorista fascista de estas características. El propio Berlusconi, sus declaraciones fue: vamos a expulsar a 600.000 migrantes de este país. Claro. O sea, es verdad que Italia inventó a Trump 25 años antes de que Trump tomara el poder, se llamaba Berlusconi, ¿no? Sí.
Y es verdad que hemos visto, de hecho, ha habido yo lo llamo una berlusconización de la política americana, ¿no? En cierta medida, ¿no? O sea, pero Italia, yo creo que muestra muy bien el escenario tan terrible al que nos enfrentamos en Europa, en donde estamos viendo que estamos en un clima de polarizaciones políticas muy contradictorias y que tienen como tres rasgos que llaman la atención a lo que podrían ser los años 30, ¿no? Hay polarizaciones políticas tan intensas como podríamos vivir en los años 30, pero no se dan en el campo de lo social, se dan en el campo de lo electoral, de ciertos terremotos de voto-protesta en lo electoral. Ya no se da una polarización entre fascismo y comunismo, sino que incluso se puede dar una polarización entre derecha y extrema derecha, que es el caso incluso de lo que podemos ver en Italia, el caso de lo que podemos ver en Alemania, el caso de lo que podemos ver en Austria, el caso de lo que podemos ver en Francia con Macron y Le Pen, en donde prácticamente la izquierda desaparece de ese clima de polarizaciones cruzadas y de ese clima en donde queda prácticamente residual o no se presenta ni siquiera al combate. La izquierda italiana, si juntamos a Sinistra, Libres Iguales, que sería como si Zapatero monta una escisión del Partido Socialista y se junta con Llamazares y con otros sectores, y Podemos, Izquierda Unida y otros, tenemos otro partido y demás, todos juntos sacan un 4%. O sea, eso es lo que ha sacado la izquierda italiana. Y cuando digo izquierda italiana, es un sector de la socialdemocracia italiana, ¿eh? O sea, no la izquierda de la socialdemocracia italiana, ¿eh? Un 4%, un sitio en donde veníamos de, yo creo, de las experiencias también más ricas de la izquierda prácticamente del continente, ¿no? Todo esto nos deben de hacer reflexionar un poco en qué momento político nos encontramos. Todo lo que estamos viendo es fascismo, Le Pen es fascismo, o sea, el FPO es fascismo. Yo creo que no. Y yo creo que nos hacemos un flaco favor si intentamos catalogar todo como fascismo. Es como si decimos, el PP es fascista. No, porque creo que a veces utilizamos incluso el tema de fascismo como un insulto más que como una categoría política, ¿no? Es decir, el fascismo yo creo que tiene un contexto político y social e histórico muy determinado, que ahora mismo no se da, y no se da en las principales expresiones políticas actuales. Sí que podríamos estar ante fenómenos de neofascismo. En el caso de Casa Pound es clarísimo. Además cogen el ejemplo de Herzog Pound, que era un famoso poeta norteamericano que luchó con Mussolini, ¿no? Sí que hay un intento de reconstruir un proyecto fascista, ¿no? Neofascista. Vamos a tener unas elecciones ahora interesantes por lo dramáticas que van a ser en Hungría este domingo, en donde Orbán, nunca confundir con Urban, es importante, ¿sabes? O sea, lo digo para no es primo mío tampoco, no tiene nada que ver. Orbán está rozando el 50% de los votos con un discurso declaradamente xenófobo. Fue vicepresidente del Partido Popular Europeo, se mantiene dentro del Partido Popular Europeo, y un partido directamente neofascista con elementos escuadristas en su seno, como es el Partido Jobbik, está en el 20% de los votos. Podría ser la segunda fuerza. Lo digo por ese clima de polarizaciones entre la derecha, o incluso en el caso de Orbán, derecha radical, y lo que podría ser el neofascismo, ¿no? Entonces, hay un debate interesante en cómo catalogar, cómo caracterizar a esos fenómenos de esa nueva derecha radical, de esa extrema derecha, más allá de llamarlo extrema derecha, ¿no? A mí me gusta un autor que ha publicado hace poco, lo ha publicado en castellano, todavía no ha llegado a España, lo ha hecho siglo XXI en Argentina, que es Enzo Traverso, que tiene, yo creo que un buen ensayo, y yo creo que estoy
bastante de acuerdo con él en que los cataloga como postfascismos. Postfascismos. Beben de ciertos elementos de movilización del fascismo, pero rompen con lo que podría ser el fascismo clásico. Lo que podría ser, vuelvo a repetir, diferenciemos neofascismo, que eso sí, hogar social, Jobbik, pero que no tienen expresiones electorales más allá de Hungría con cierta resonancia, o Grecia, con el caso de Amanecer Dorado, y esa nueva extrema derecha que yo lo intentaría, yo no, me sumo en este caso a lo de Enzo Traverso, lo llamaría como partidos postfascistas. Y eso es ahora mismo en donde nos estamos encontrando. Y a mí me llama la atención en cómo una Europa que en cierta medida nace del antifascismo se encuentre ahora mismo en esta situación, ¿no? Porque aquí perdimos una guerra, pero es que en Europa la perdieron ellos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hemos llegado a esa situación tan terrible en donde podríamos decir ahora mismo que la extrema derecha gobierna desde el centro de Europa? O sea, que las políticas de la extrema derecha, incluso políticas de esos partidos postfascistas, están llenando la agenda de las políticas públicas de los principales partidos europeos, o incluso de la propia Comisión Europea, en temas como las políticas migratorias, en temas económicos o en temas sociales, en cuestiones de estigmatización de la población migrante. Como vemos que se ha producido algo que en Francia se llamaba la lepenización de los espíritus. Cuando Le Pen, después de pasar a la segunda vuelta en el 2002, tuvo una famosa frase que dijo: bueno, parece que todo el mundo ya habla como yo, me he normalizado, ¿no? Ya no soy tan raro. Claro, hemos visto que Le Pen siempre dijo los franceses primero, ¿no? Pero ahora hemos visto también cómo incluso sectores del llamado socialismo también hablan en esos términos. Y el señor Valls, que ahora se pasea por España de la mano de Ciudadanos o del Partido Popular, ha tenido políticas que son claramente de la agenda social de Le Pen. Hemos visto, no sé si os acordáis esa famosa frase a Thatcher, cuando le preguntaron que cuál era su mayor victoria, ¿no? Y Thatcher dijo: mi mayor victoria se llama Tony Blair. Mi mayor victoria se llama que Tony Blair no haya intentado cambiar mis políticas. Pues si yo creo que si a Le Pen le hubiéramos preguntado hace 2 años cuál era su mayor victoria, o hace 1 año, seguramente hubiera dicho Manuel de Valls. Y ahí está el resultado, un 6% al Partido Socialista. Yo creo que es interesante ver esto porque estamos viendo de cómo llegamos hasta aquí, y yo creo que hay 2 elementos centrales, o sea, habría muchísimos más, y como estoy viendo que tampoco tengo mucho tiempo, podríamos hablar de los antecedentes, de cómo llegamos hasta aquí, podríamos hablar de un cierto populismo en los años 40 y 50, el cualinquismo italiano que os hablábamos, el pujadismo francés, un cierto populismo antipolítico, antiimpuestos, antiestatal, ¿no? Del cual, fíjate, muchas veces veo beber a Ciudadanos también en algunas propuestas. El pujadismo francés no sonará mucho, pero en el 56 alcanzó, pues dio casi un 12% de los votos en ese momento, y consiguió que en sus listas entrara el diputado más joven de Francia, con 26 años, no se os sonará, un señor Le Pen, se llamaba Le Pen, fue el diputado más joven de Francia, y entró justamente con este movimiento de ese populismo primario. Yo siempre he dicho que me parece en cutre el populismo que representaba el Gil, o la candidatura Ruiz Mateos, o sea, ¿no? Sí. Como esa adaptación castiza, ¿no?, a el populismo de posguerra del cualinquismo o del pujadismo. Habría que hablar de lo que supuso la descolonización también
para los movimientos de extrema derecha, cómo con la descolonización los movimientos de extrema derecha volvieron a recuperar una cierta noción de patria y de nación, ¿no? O sea, claro, la extrema derecha eran los traidores a la patria y los traidores a la nación, una vez que además habían perdido la guerra y habían sido los colaboradores de la invasión nazi, ¿no? En el caso de Francia era especialmente palpable. ¿Quién eran los patriotas? Los de la resistencia, no los del régimen de Vichy, ¿no? Entonces, la descolonización en el caso francés y en el caso belga fue muy importante para la recomposición de la extrema derecha. De hecho, la OAS, no sé si os sonará, ese ejército secreto, ¿no?, que intentaba evitar la pérdida de la colonia argelina. ¿Sabéis cuál era su símbolo secreto para reconocerse entre ellos? La cruz céltica. Digo, para que luego veáis cómo elementos de extrema derecha recuperan, ¿no?, esa simbología, ¿no? Luego, a mí me parece muy interesante hablar del Mayo Blanco, porque todo el mundo siempre habla del Mayo Rojo, pero la extrema derecha también bebió mucho de las experiencias del Mayo del 68. Lo digo porque ahora hacemos 50 años justamente del Mayo del 68, es interesante hablar, por ejemplo, del GREC en Francia, de hablar de experiencias en donde hay una renovación ideológica e incluso de cierto laboratorio dentro del neofascismo, con experiencias como nazimaoísmos, de sectores nacional revolucionarios que intentan jugar diferentes experiencias, de sectores como Joven Europa, de Jean Tirard, que es el primer movimiento fascista a nivel continental europeo, que por ejemplo su expresión en España se llamó la Librería Europa, no sé si la recordáis. Es interesante conocer cómo ese Mayo Blanco también fue el primero que inició los centros sociales ocupados de extrema derecha en el caso de Italia, y todo esto nos permitiría, si pudiéramos tener tiempo para profundizar, ver cómo se va renovando esa extrema derecha, una extrema derecha que también explica por qué no haya una extrema derecha en España, porque el franquismo fue totalmente hermético a todas estas renovaciones también ideológicas, políticas, sociales de la extrema derecha europea. Aquí no llegaba, aquí no llegó. De hecho, vamos, lo paró totalmente y muy tímidamente se movían prácticamente los márgenes de lo que sería el franquismo. Pero bueno, como no podemos ir a todo esto, yo creo que la incapacidad de la extrema derecha española tiene mucho que ver con el Partido Popular como un partido acogedor, un partido hegemonizador del espectro electoral del conjunto de la derecha y del franquismo sociológico, eso es evidente, pero también con otros elementos como la falta de renovación, la falta de debate en su seno, la incapacidad de tener, podríamos decir, liderazgos que unificaran a una extrema derecha muy desvertebrada, que no significa que invisible, todo lo contrario. En las calles los hemos visto, e incluso hemos visto que es una extrema derecha con mucha capacidad de movilización, en el caso español, pero sin capacidad electoral. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo para no irme a la transición, que es el del gobierno Zapatero. El primer gobierno Zapatero, la extrema derecha marcó prácticamente el ritmo de la movilización contra el gobierno Zapatero, marcándole la agenda al Partido Popular. Totalmente. Pero luego cuando hubo que votar, se votaba el Partido Popular. Y toda esa extrema derecha quedaba totalmente alejada o se incorporaba en sus listas a una suerte de partido republicano, ¿no?, en donde, bueno, pues las diferentes familias de la derecha se repartían. Pero hay dos temas, para ir terminando, que me parecen fundamentales dentro de lo que sería el panorama político actual. Primero es la derrota política y social de la socialdemocracia, que yo creo que deja, a raíz de lo que es el nuevo laborismo, la tercera vía, y la concentración de la gran coalición en lo que podríamos llamar, a mí Tariq Ali me gusta el concepto gran extremo centro, ¿no?, un gran partido con dos papeletas que gobiernan prácticamente con el mismo programa en lo económico, que desfigura el ala izquierda de ese extremo centro, al Partido Socialista, abriendo primero un vacío político
un vacío político que se va cubriendo por sus márgenes, con un voto de protesta, esa gran coalición, ese gran extremo centro, que en la mayoría de los países esa protesta se ha expresado con un voto a la extrema derecha, y en otros países como Grecia o como España se ha expresado con un voto por la izquierda, que habría que analizar, no tenemos tiempo, de por qué. ¿Y por qué la mayoría de los países sí se ha expresado hacia la extrema derecha? Hay dos elementos de xenofobia de raíz política y de xenofobia de raíz económica que están íntimamente ligados tanto con el neoliberalismo, tanto con la construcción de la Unión Europea, que son básicos para entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos donde estamos. Teóricamente, el proyecto europeo nace para combatir justamente los monstruos que estamos viendo otra vez aflorar. Pero no podríamos entender, sin las políticas de la Unión Europea y sus países miembros, el florecer de estos nuevos monstruos de postfascistas. Hay una política esencial para mí, que es ligar lo que estamos viendo a las políticas neoliberales de ajuste y a las políticas neoliberales justamente de recortes y de austeridad. La austeridad, los ajustes y los recortes no solo generan pérdida de derechos, no solo perdemos escuelas, no solo perdemos sanidad, no solo perdemos pensiones, sino que también generan una subjetividad entre la mayoría de la población. Y esa subjetividad es la subjetividad de la escasez, de no hay para todos, de no hay para todas. Y si no hay para todos y si no hay para todas, se genera un fenómeno social que Saskia Sassen llama de expulsión. Se expulsan sectores sociales del reparto porque no hay para todos. Y normalmente se expulsa a los sectores más vulnerables, que se convierten en chivos expiatorios justamente de la falta de recursos, impidiéndonos ver verdaderamente el problema y el culpable, que es el reparto, no la escasez de recursos. Y de hecho, el 15M supone una vacuna contra el fascismo porque lo que hace es no buscar un chivo expiatorio, sino criticar el reparto. Es decir, si no hay para todos es porque hay unos que se lo están quedando todos. Y no plantea una expulsión de ningún sujeto social. Esa frase de America First, primero los franceses, primero los alemanes, demuestra esa lógica de expulsión, de xenofobia, de matriz económica. Y las políticas de la Unión Europea y las políticas de los países miembros son el eje vertebral que construyen ese sentimiento de escasez entre la mayoría de la población, que es un sentimiento real, que es real. Y al final construyen una guerra entre el último y el penúltimo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ver a Botín peleándose en una lista de espera con un senegalés. Nunca, nunca, nunca. Pero cuando recortamos en sanidad, vamos a ver que la lista de espera es para el senegalés y es para nosotros. Y en vez de ver quién es el que no está en la lista de espera, porque se va a la sanidad privada, intentamos echar al senegalés. Ese es el problema. Y la última, que es la xenofobia de matriz política, que tiene un elemento que es todas las políticas que están intrínsecamente ligadas a este elemento de xenofobia económica, son las políticas de Europa Fortaleza, son las políticas migratorias que se construyen a raíz de Schengen y que al final van estigmatizando a la población, a un sector de la población, a la población migrante, facilitando ese elemento de chivo expiatorio. Porque se les considera, claro, si se les persigue, es que han cometido un delito o son peligrosos. Entonces, todo eso va construyendo elementos de populismo punitivo que hemos ido cada vez viendo, cada vez más, y al final hay un elemento que me parece fundamental. Primero expulsamos a los senegaleses, pero es que vamos a seguir expulsando. Van a venir a por nosotros y estamos viendo cómo muchas políticas de excepción aplicadas en un régimen de securitarismo en políticas migratorias, luego son aplicadas al conjunto de la población. Estamos viendo cómo esa regresión de derechos, que bueno, como le tocaba al negro, a mí no me toca,
ahora vemos que se socializan al conjunto de la clase obrera y al conjunto de las clases populares europeas. Y ante el rechazo a esas políticas, por desgracia, la opción que aparece como más creíble anti-establishment, anti-élites, en la mayoría de Europa son estos partidos posfascistas. Y ahí tendríamos que pensar qué hemos hecho la izquierda para que eso pase. Y dejo ahí esa, como si no me van a dar por detrás, ¿sabes? Gracias. Unos 15 minutos, Mario. Ya imagino, si es un público, no esta chapa. Pues la verdad, bueno, pues gracias, Miguel. La verdad que yo lo que había preparado tenía bastante vínculo con todo lo que se está comentando y me gustaría recuperar algunas cuestiones ahí que has dejado en el aire. Y voy a intentar referirme al contexto europeo, también a la precisión un poco sobre el tema de los fascismos, las analogías que a veces hacemos, ¿no?, con los regímenes fascistas de los 30 y demás, que a veces son bastante poco acertadas para entender lo que está sucediendo hoy en día. También al tema de la crisis económica, que me parece el núcleo del problema, es decir, la gestión de la crisis económica es lo que provoca la emergencia de estas apuestas, es lo que provoca la emergencia de estas apuestas neofascistas. Y respondiendo a una de las cosas que ha dicho Miguel, pero que se autorresponde sola, ¿no?, con lo que le ha presentado, ¿no?, estamos ante un auge del fascismo. Bueno, estamos ante un auge, ¿no?, si queréis, de un tipo nuevo de fascismo, neofascismos, populismos de derechas, nueva derecha radical, es decir, hay una gran diversidad de nomenclaturas, pero desde luego estamos ante el auge de todos estos movimientos. Por otra parte, hay un problema, hay una cuestión que le ha puesto encima de la mesa que yo creo que es central. Toda Europa se construye a través de pactos antifascistas, es decir, la Europa que hemos conocido, y lo que vivimos ahora mismo es una normalización de la extrema derecha en diversos parlamentos y además se le da cabida socialmente muchas veces. Tienen peso social, empiezan a tenerlo de manera mucho más fuerte. En el centro de Europa y en el este, sobre todo. Aquí en España todavía es un poco diferente por cosas que comentaremos. Lo que tenemos es un tablero, ¿no?, europeo pues totalmente derechizado. Y es que la cuestión de las crisis y de la cuestión económica es que las crisis o se gestionan contra las élites o se acaban gestionando siempre contra los pobres. Y yo creo que esto es una de las cosas básicas. Y lo que ha sucedido al final en el norte o en la Europa central, ¿no?, ha sido que esa gestión la ha sabido aprovechar muy bien la extrema derecha y se ha gestionado contra los pobres y contra los otros. En el caso del sur de Europa, especialmente en los casos, bueno, aunque hay un partido nazi en Grecia, pero en Grecia con Syriza al principio, en España y en Portugal se ha gestionado de otra manera diferente. La cuestión es que yo creo que para todas y para todos el auge de la extrema derecha se hace más visible, sobre todo a raíz, por una parte, de la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 es la que, de alguna manera, establece todas las políticas de recortes, de austeridad y genera una polarización salarial en toda Europa que bueno, pues ha generado unos niveles impresionantes de miseria. Eso es, digamos, para mí el centro, digamos, o el motor de todo lo que ha sucedido más tarde. O sea, para que os hagáis una idea, además, en el caso, que no es un caso que nos toca directamente, en el caso de Madrid y Atenas son las segunda y primera regiones, ¿no?, en el ranking de desigualdad europeo. Es decir, que no es algo que nos pille lejos, lo tenemos aquí. Es decir, el contexto propicio para la emergencia de este tipo de apuestas está. En Atenas está Amanecer Dorado, pero aquí todavía no ha surgido una fuerza. Pero si miráis el grado de segregación de lo que es la región madrileña, es el máximo a nivel europeo y la segunda región desigual. O sea, que esto me parece que son datos para introducir y para luego introducir el tema madrileño, si queréis, de importancia. Hay un caladero posible. Es decir, ese malestar puede gestionarse no contra las élites, sino que puede volver a gestionarse contra los pobres y puede gestionarse contra los otros, migrantes y racializados. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, o sea, comenzaba pues aludiendo al marco europeo y aunque Miguel ya lo ha hecho, pues me gustaría empezar con una imagen así un poquito para provocar, aunque tú ya lo has puesto bastante complicado. Pero lo voy a plantear en forma así de pregunta, ¿no? ¿Qué ha podido suceder en una Europa, ¿no?, que se construyó a partir de diversos pactos de carácter antifascista tras la Segunda Guerra Mundial para que el pasado 11 de noviembre, el Día de la Independencia Polaca, ¿no?, escuchásemos en Varsovia consignas como «Fuera inmigrantes», «Islam igual terror», White Power, muerte a los enemigos de la patria, Sieg Heil, ¿no?, y pues gritos de alabanza al Ku Klux Klan y demás, ¿no? O sea, hablamos de alrededor de 60.000 personas en una de las capitales más importantes del este. O sea, impulsando una manifestación nacionalista que yo creo que se ha convertido año tras año en un enclave y en una cita obligada de todas las extremas derechas europeas. O sea, una derecha neofascista,
por ponerle el rótulo general, que lo que reclama es la pureza de sangre de nuevo, una Europa blanca, grita sin ningún tipo de complejo consignas racistas, identitarias y xenófobas, y lo hace tanto en parlamentos como en las calles, sin ningún tipo de problema, ¿no? Refugiados fuera, ¿no? Es un poco uno de los eslóganes, si queréis, que más han permitido articular todo esto. O sea, no hay aquí, como decía Miguel, una fuerte reminiscencia a los años 30, ¿no? O sea, toda la emergencia de los regímenes fascistas, o sea, probablemente sí, ¿no? Pero quizá yo creo más desde un punto de vista ideológico-cultural, es decir, esa reminiscencia se provoca. Es más una atmósfera quizá que una realidad, ¿no? Que pueda homologar directamente los fenómenos fascistas europeos del 20 con lo que podemos llamar hoy más o menos, ¿no? Neofascismos, por decirlo de alguna manera así. Aunque, bueno, como ya hemos visto, hay diferentes vertientes. Populismos de derechas, como el de Le Pen, que tiene un carácter, digamos, neofascista en algunos aspectos, pero en otros no. Jobbik, que es otra cosa diferente. Es decir, Orbán, hay un montón de elementos que juegan en un campo, digamos, bastante difuso. Porque, por otra parte, bueno, el fascismo siempre ha sido eso. Un campo difuso que aprovecha una gran diversidad de contradicciones para introducir su línea política. O sea, volviendo a la pregunta de qué ha podido pasar en Europa, ¿no? O sea, que además nos hemos criado, mucha gente, ¿no? Con toda la cultura europea, lo que hizo justo después del Holocausto fue intentar exorcizar toda la culpa y todo lo que había sucedido. Es decir, ha sido una cultura, si queréis, siempre estigmatizando directamente lo que había sucedido en los campos de concentración. Eso ha sido, ¿qué ha pasado, no? Para que esto suceda. O sea, yo creo que, como os decía, en gran medida la propia Unión Europea y la gestión de la crisis económica, ¿no? Que además, desde mi punto de vista, no es una crisis episódica más, me parece que es una crisis, si queréis, de ciclo, o sea, es una crisis de carácter estructural, o sea, es algo que va más allá de que pueda haber un nuevo ciclo productivo, porque no hay ciclos productivos, de alguna manera, ahora mismo, en los que pueda sostenerse la Unión Europea de manera fuerte. Yo creo que es un dato importante, y es un dato importante para no perder de vista que el escenario posible que viene es de polarización social, o sea, de un grado mayor de polarización social, es decir, de mayor miseria, mayor desempleo y otra serie de cuestiones, ¿no? O sea, lo interesante aquí es que la gestión de la crisis se ha gestionado, ¿no? Sabéis que se habla muchas veces de una Europa de dos tiempos, la Europa del norte y la Europa del sur, la Europa periférica y la Europa central, ¿no? Son la Europa de los acreedores y la Europa de los pigs, ¿no? Y la gestión de la crisis en esas dos Europas se ha gestionado de manera totalmente distinta. Es decir, en lo que ha sido el norte de Europa y en los países acreedores, Alemania, Francia, Austria, por ejemplo, con eslóganes, ¿no? Donde había ovejas blancas pateando ovejas negras fuera del país, ¿no? Con carteles de este tipo, que no son de ahora, son de hace bastante tiempo, porque como comentabas, ahí no ha habido una limpieza muy fuerte posfascista. Entonces, la cuestión es que ¿cómo se ha gestionado la crisis? Externalizando la culpa a los países del sur. Se ha construido un marco de externalización de la culpa muy fuerte y bastante sólido, que ha impregnado, digamos, simbólicamente lo que son las manifestaciones sociales de muchos partidos, y al final eso ha hecho que los marcos se escoren a la derecha, de manera muy vehemente. Además, es muy fácil, es decir, si miráis lo que decía pues, en el 2012, lo que se decía en Austria, lo que se decía en Alemania, es que gran parte de la culpa la tenían los países del sur vagos, ¿no? Con toda una serie de estigmatizaciones que son las mismas que se pueden hacer en España respecto a los países tanto latinoamericanos como africanos, ¿no? O sea que hay una jerarquización también de la estigmatización en la propia Europa, por decirlo de alguna manera. Que eso se hace, es decir, es un racismo social que está ahí y está inscrito y que tiene una herencia colonial, que no voy a entrar en ello, pero es importante también mencionarlo. O sea, es importante esa externalización de la culpa porque lo que ha permitido es que en cuanto estos estados han visto que sus estados del bienestar comenzaban a sufrir precariedad, aparecían minijobs, comenzaban a aparecer trabajadores pobres, etcétera, etcétera, lo que ha habido ahí es una aparición, si queréis, de un repliegue nacional y han empezado a surgir fuerzas euroescépticas, xenófobas y sobre todo de carácter identitario, ¿no? de manera fuerte. O sea, yo creo que, y bueno, la crisis sufrió una declinación hacia la derecha, no creo, o sea, del tablero político a partir de ahí, y obviamente los últimos, si los países del sur, si recordáis, o sea, eran esos otros, los griegos, por ejemplo, y los españoles y los turcos, por poner el contexto alemán, imaginaos todos aquellos que estaban más allá del espacio Schengen, es decir, todo aquel que no estaba en el espacio Schengen directamente o que no tenía papeles, ya era directamente, vamos, básicamente hay consignas de violencia. En Pegida, por ejemplo, movimientos alemanes como Pegida, consignas de violencia, de expulsión a los migrantes, de palizas, etc. Es decir, que el concepto escuadrista está fuerte. Es decir, o sea, no vamos a hablar de milicias
Bueno, Jobbik, no sé. Sí, y luego el rollo Bolche Nacional también tiene un punto ahí de ese tipo. Pero quiero decir, eso está ahí. O sea, esa violencia se vuelve a practicar, se vuelve a aflorar en Europa. Es decir, que el proyecto europeo sufre un golpe brutal y una crisis brutal con toda esta emergencia de los neofascismos. Sin embargo, en el sur la crisis, yo creo, y especialmente en países como pues, España, Grecia, Portugal, quienes además comparten un pasado dictatorial, hemos vivido, ¿no?, un contexto bastante distinto. O sea, la polarización social y la crisis han golpeado a las clases medias y populares de lleno, pero, y con sistemas, si queréis, estados de bienestar absolutamente infradesarrollados comparados con los del norte de Europa, pero en vez de gestionarse esa culpa, ¿no?, externalizarse, si queréis, hacia ese otro migrante o ese otro que es fácilmente estigmatizable, lo que sucedió es que hubo una revuelta contra las élites. Y eso es una cosa que yo creo que es fundamental, porque el 15M constituyó esa revuelta contra las élites, constituyó una revuelta que permitió señalar directamente a banqueros, a promotores inmobiliarios, a políticos como autores o patrocinadores de lo que fue todo el proceso de burbuja inmobiliaria y de toda la crisis que inmediatamente se cebó con ERES, desahucios y precariedad. Eso, desde luego, ha sido un cortafuegos fundamental para que no haya existido un auge de la extrema derecha, además de la existencia del Partido Popular como la gran casa de la familia de la derecha. Es decir, eso ha sido central también. Y obviamente, como señalaba Miguel, la poca permeabilidad del Partido Popular a las innovaciones políticas de la extrema derecha. Pero que existe un partido que tiene, digamos, que es la gran casa de la derecha, frena también, es un límite de crecimiento de la propia extrema derecha o de los propios neofascismos. Es decir, si recordáis, en toda esa época hubo intentos, el MSR, España 2000, Democracia Nacional, hubo intentos de unirse, de vincularse, porque obviamente veían un contexto de oportunidad para intentar pues, adquirir notoriedad, adquirir presencia política y hacerse de alguna manera con ese eje social o intentar llevar ese eje social hacia el racismo y la xenofobia. Pero no se pudo. Y además no se pudo porque yo creo que el 15M, aunque tiene y tuvo unos límites organizativos muy fuertes, que eso es así, pero generó formas de sindicalismo social como la PA, que son totalmente diversas, que tienen gente de diversa procedencia, gente senegalesa, gente de Marruecos, gente de Cienpozuelos, de Velilla, es decir, gente absolutamente mezclada, permitió además experimentar, si queréis, un dispositivo de sindicalismo social que yo creo que ha sido uno de los más interesantes, ¿no? En la defensa de un derecho tan fundamental como el derecho a la vivienda. Eso a mí muestra que hay una comprensión por parte de los movimientos de que si se apela o se interpela a una nueva clase trabajadora, es una clase trabajadora mestiza. Y yo creo que eso es una cosa que hay que señalar, ¿no? O sea, asumiendo la crisis económica, ¿no?, como el motor de todo esto que ha sucedido, yo creo que podemos trazar algunos paralelismos, así con los años 30, pero siempre desde el punto de vista de entender esto como una analogía imperfecta por los contextos diferentes en los que estamos, ¿no? Porque obviamente, como os decía, no responden a las mismas situaciones ni se conjugan igual. De hecho, yo creo que uno de los problemas a la hora de hablar de la extrema derecha o los populismos reaccionarios suele ser la dificultad, ¿no?, de comprenderlos desde el presente, porque siempre esas imágenes, esos símbolos están ahí, ¿no? Siempre tendemos a asimilarlos a figuras del pasado. ¿Dónde está el Mussolini? ¿Dónde está el Hitler? ¿Dónde está el Franco? ¿No? Acompañados de esa corte de intelectuales, del Gentile, del Dionisio Ridruejo, de José Antonio, de Schmitt, ¿no? Siempre estamos ahí. O sea, ¿cuáles son esas diferencias? Yo, por cierto, me parece que el texto de Enzo Traverso es buenísimo y también estoy bastante de acuerdo aquí. O sea, para empezar, yo creo que convendría, y esto es importante, acabar de una vez con una imagen del fascismo que lo trata como una especie de ideología unitaria, monolítica, identitaria, monocorde y poco inteligente. A mí me parece que eso es un error de base. Y no es por magnificar la inteligencia de los fascistas, os lo digo claramente, pero me parece que abordar el fascismo de esa manera o pretender que tiene una imagen fija es lo peor que se puede hacer para comprenderlo. O sea, si tenemos en cuenta cómo se declinó de manera absolutamente creativa en un montón de lugares. O sea, que fue muy diferente el fascismo italiano del español, del alemán, con raíces totalmente distintas, pero quiero decir que fue un movimiento tremendamente plástico. Y yo eso es una cosa que creo que hay que dejar clara. O sea, quiero decir que desde luego, supervalorar al enemigo es malo, pero infravalorarlo es peor. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea, yo creo que el fascismo primigenio, y es una cosa con la que nos encontramos ahora también, es una ideología difusa, de la misma manera que la llamada tercera posición o tercerismo lo fueron, ¿no? Una ideología reaccionaria que se reclamaba intermedia entre el liberalismo demócrata y sus parlamentos y la democracia
popular de corte comunista. Y bueno, como señala Humberto Eco en un texto muy bonito, que se llama El fascismo eterno, ¿no? El fascismo siempre fue un collage de diferentes ideas políticas y filosóficas, ¿no? Una especie de colmena de contradicciones. O sea, la descripción que hace Eco del fascismo italiano me parece interesante, es, yo creo que bastante clara, ¿no? Se refiere al fascismo italiano de Mussolini. O sea, ¿se puede concebir acaso un movimiento totalitario que consiga unar monarquía y revolución? Ejército real y milicia personal de Mussolini. Privilegios concedidos a la Iglesia y una educación estatal que exalta la violencia, el control absoluto y el mercado libre, ¿no? Démonos cuenta de todas estas contradicciones que son capaces de conjugar. O sea, el Partido Fascista nació proclamando un nuevo orden de carácter revolucionario, ¿no? Pero lo financiaban los latifundistas más conservadores, que se esperaban una contrarrevolución. El fascismo de los primeros tiempos era republicano y sobrevivió 20 años proclamando su lealtad a la familia real. O sea, démonos cuenta de la capacidad, la plasticidad de lo que hay ahí, ¿no? Sin embargo, todo este eclecticismo, ¿no?, que parece un desorden absoluto, estaba tremendamente organizado. Era un caos bien estructurado, aunque intelectualmente fuese un fiasco, ¿no? A cualquiera que lea eso, pues dice, bueno, aquí o sea, está fallando básicamente todo. Pero desde el punto de vista emotivo, yo creo que estaba muy bien ensamblado, con símbolos, relatos, ¿no? En el caso de los nazis, el Reich, en el caso de Mussolini, el Imperio Romano, eslóganes y ideas fuerza que yo creo que eran relativamente simples y aprensibles. Joder, pues nada, pues no he empezado. Así que, como no he empezado, voy a ir directamente al final y voy a hacer más un speech político, si queréis. O sea, lo que venía ahora, así por resumir un poco, era un intento de mostrar las diferencias a través de las características del fascismo clásico con lo que viene con el fascismo contemporáneo. Y voy a citar las que yo creo que son muy importantes, las del contemporáneo, para que tengamos ese marco. O sea, hay una cosa que define a los fascismos antiguos y es su tono utópico. Y a mí me parece muy importante. Los fascismos antiguos proponen un relato utópico. El Lebensraum de Hitler, ¿no? El espacio vital, la necesidad de ese Reich de no sé cuántos años, el Imperio Romano, como os decía, Mussolini. Los nuevos fascismos son fascismos de repliegue nacional, son fascismos de reacción. No tienen ese polo revolucionario, no tienen esa mirada. Lo que buscan es cerrar fronteras, cerrarse frente al otro, dominarlo, expulsarlo o golpearlo. Pero no buscan, no tienen un relato, un proyecto político en ese sentido clásico. Eso se ha perdido. O sea, tienen una vertiente antisistema muy potente en la medida en que, como decía Miguel también, se reclaman antielitistas muchas veces, ¿no? O sea, gestionan la pobreza, ¿no? El fascismo es una especie de máquina mitológica de engañar. Entonces, pues lo que hace al final es, ¿de quién es la culpa? Del otro, de tal, de cual. Pero nunca van a la raíz económica ni a las raíces, digamos, de clase de los problemas. O sea, ese repliegue reaccionario, nacionalista y antiexpansionista están ahí. El uso de la violencia, por ejemplo, que es otra cosa clásica de los fascismos clásicos, no es explícito. En los parlamentos tal se puede hablar de ello, pero no es tan claro. No es tan claro en los partidos ni en la gente que se proclama. Si miráis el acta de fundación de Falange, la violencia, por ejemplo, es un elemento fundamental, ¿no?, de la cuestión. O sea, además, usa los parlamentos de una manera mucho más clara. No es del todo tradicionalista ni mucho menos, es un fascismo que puede hibridarse. Y además hay una cosa que los separa también todavía más del antiguo fascismo. Tiene vertientes de carácter ilustrado, tiene una producción, si queréis, ilustrada. Bueno, te pones a mirar textos de Fronteras y demás, todo lo que vienen a decir, que vuelven a recoger los discursos racistas, pero los convierten en discursos sociológicos. Es decir, hay una producción erudita ahí. El euroescepticismo está claro. Y hay dos cosas importantes. Bueno, además del racismo y la islamofobia, que son otros dos ejes fundamentales, hay una cosa que es importante. Son capaces, si habéis visto los últimos discursos de Le Pen, de introducir demandas feministas. Es decir, de aquella manera. Es decir, utilizo las demandas de las feministas blancas que se pliegan al neoliberalismo y a la meritocracia para decir que todo aquello que se mueve de aquí, que los árabes son unos radicales, que las mujeres árabes hay que liberarlas, es decir, todo ese tipo de cosas el lepenismo las coge. Todo lo que tenía que deciros, o sea, esto es una cosa de marco nada más, porque quizá lo voy a dejar para el debate lo demás y lo planteo nada más. O sea, en Madrid hay un problema que yo creo que es fundamental. O sea, y el problema para mí ahora mismo se llama Hogar Social Madrid, en términos antifascistas. Si hablamos de estrategias antifascistas. Y es un problema que atañe a las generaciones del antifascismo y que están todavía, no tienen una cohesión importante. Es decir, las generaciones del antifascismo, hablando políticamente, de los 90
y de los primeros 2000 no tienen nada que ver con los antifascistas actuales. Hay un salto generacional brutal. Y además ha habido un proceso de construcción de un partido político como Podemos que también ha influido en ese proceso. No siempre de manera negativa, ni mucho menos, pero quiero decir, eso está ahí también. Hay un montón de gente de movimientos institucionalizada y hay frentes que ya no se están cubriendo como se podían cubrir antes de otra forma. Yo creo que eso es una cosa que hay que dejar clara, o sea, hay que decirla. El Hogar Social tiene un proyecto político clarísimo, que es un proyecto homologable al de la Casa Pound. Pues yo creo que es la inspiración básica del Hogar Social. Y, por ejemplo, es testear si se pueden presentar a las elecciones de 2019. Y lo están haciendo de manera inteligente. Cuando sale un marco como la xenofobia, sale un marco como la pobreza, como el apoyo social, desde un punto de vista siempre con la prioridad nacional, ¿no? Como diciendo, nosotros ayudamos solo a los españoles, a los nuestros, etcétera, etcétera, lo están aprovechando. Están haciendo un trabajo de sindicalismo social y de construcción de red en los barrios brutal. Y además, como todos y todas sabemos, aunque esto sea polémico y alguno me pueda tirar, me pueda demandar a alguien, o sea, en la policía madrileña, en el caso del Hogar Social, hay una connivencia importante y la hemos visto a través de WhatsApp, la hemos visto a través de un montón. Es decir, no se desalojó el Hogar Social al final cuando se iba a desalojar, por poneros ese ejemplo, ¿no? A mí me parece muy importante señalar esta cuestión porque el Hogar Social tiene un proyecto político muy claro. Es decir, nosotros construimos Ocupas, construimos red de proximidad en el territorio. Y los planteamos, si nos presentamos en 2019 sin ningún problema, a las europeas. Y si sacamos pasta, además nos quitamos las multas que tenemos. Quiero decir, si montamos un partido y sacamos dinero, nos quitamos las multas que tenemos. ¿Qué sucede, si queréis, con el antifascismo? Y voy a ir terminando, que no me da tiempo a decir nada de lo que tenía que decir, pero bueno. O sea, ¿qué sucede en este caso? Hay varias generaciones. Las generaciones que vienen de los 90 y de los 2000, en mi caso es de las de los 90, o sea, tenía 17 años cuando empecé con este rollo. O sea, hay un salto cualitativo. La sociedad y el antifascismo de los 90 era un antifascismo de tribu urbana muy ideologizado, tenía una serie de contextos muy diferentes. También había una bronca directa con los nazis. Lo que hay ahora mismo, la sociedad no responde, nuestra sociedad no se parece a esa sociedad. El antifascismo actual tiene que ser mucho más amplio, tiene que hibridarse y tiene que además ser un antifascismo racializado. No puede ser un antifascismo que no refleje las periferias, por ejemplo, de Madrid. Eso es absurdo, es decir, y que no introduzca elementos de carácter feminista que son centrales. Es decir, de hecho, si hay un movimiento potente hoy en día, con fuerza, es el movimiento feminista. Y es un movimiento que ha demostrado tener la cintura suficiente como para adaptarse y construir un frente enorme. O sea, el 8M habla por sí mismo, no tengo que hablar mucho más sobre el tema. O sea, tenemos que plantearnos esas estrategias. Si se abandonan esos lugares, si se abandona el sindicalismo social, si se abandonan esos espacios en Madrid, siendo la ciudad más segregada de Europa y la segunda más desigual, tened clarísimo que esto va a crecer. Es decir, hay que reenfocar las estrategias antifascistas y hay que decir una cosa que se decía mucho antes y que ya no se dice, que la democracia, y la única que vale, es una democracia de carácter antifascista, y no hay más. Y la única cosa que se puede hacer con esa gente es ponerles un cordón sanitario y no darles visibilidad nunca. Hay que echarles. Y ya está, porque decía Bumín hace poco en un texto, el colectivo Bumín, que al final quienes invitan a la gente a la televisión, quienes dan palabra, quienes siempre tienden a blanquear, pues al final lo que están haciendo es un flaco favor. Con esa proclama liberal, lo que están introduciendo es precisamente aquello que mina radicalmente el liberalismo. Y hay que ser duros. Y ya está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por haber acudido. Yo soy representante de UCFR en Ares y voy a cerrar el acto tratando el problema del fascismo desde el ámbito más territorial y local. El Corredor del Henares es un territorio que es una excepción a nivel nacional y también en la Comunidad de Madrid. Esto es una excepción porque siempre ha habido una presencia fascista muy alta. Desde los años 90, por diferentes motivos, como la presencia de unidades militares en Alcalá de Henares, donde se fomentaba este tipo de ideologías, la incidencia de grupos ultras, por ejemplo en Coslada fue mítico el bar del Quino, donde empezaron a organizarse esta gente.
siempre ha habido esta presencia y siempre ha habido, como es lógico, una contraprestación, o sea, una respuesta desde el ámbito de la izquierda. Ya en los años 90, en el año 97, se crea la primera coordinadora antifascista de Henares. Lo que pasa que con muy poca organización y con un periodo muy efímero de acción. Por esta misma razón, después de las elecciones de 2015 y viendo la representación institucional que consigue el Partido de España 2000, se plantea la necesidad de crear alguna estructura o plataforma que consiga englobar a todos estos colectivos que, como bien ha dicho Mario, deberían ser lo más amplios posibles en cuanto a su ámbito de acción y militancia. Se plantea el crear una plataforma de unidad donde se puedan reflejar diferentes sensibilidades y que no se cierre a la participación de cualquier colectivo que vea el fascismo como una amenaza. Entonces nace UCFR Henares, inspirado en el espíritu de UCFR Cataluña, que nace precisamente para combatir a Plataforma por Cataluña, que es un partido fascista que se presentaba en las municipales en Cataluña. Desde el primer momento del nacimiento de UCFR Henares, una de las líneas que se empezó a trabajar y que veíamos muy necesaria era la aplicación de un cordón sanitario en las instituciones. El cordón sanitario, ya lo han reflejado mis compañeros, tiene la intención de no normalizar a esta gente en su acción política e institucional. Ha tenido diferentes, os puedo leer en las organizaciones que están adheridas a este cordón sanitario, en el Henares y en Madrid, son Anticapitalistas Madrid, ECUO Coslada y San Fernando, Unión de Juventudes Comunistas de Alcalá de Henares, Somos Torres, Podemos de San Fernando de Henares Si Puede, Somos Velilla, Unidad Popular de Velilla de San Antonio, PSOE de Velilla de San Antonio, Juntos por Loeches, Izquierda Unida en Loeches, Mejoremos, Unión de Juventudes Comunistas de Coslada, Izquierda Unida MECO, Izquierda Unida San Fernando de Henares, Partido Comunista de España de San Fernando de Henares, Somos Villalvilla, Somos Coslada, Izquierda Unida de Alcalá y ARCO, Agrupación Republicana de Coslada. Estas son las entidades que se adhirieron formalmente al cordón sanitario, aunque la invitación a que se adhirieran se hizo extensiva a todas las organizaciones que formaban el arco político, sobre todo en los ayuntamientos donde España 2000 tiene representación institucional. El cordón sanitario ha funcionado con diferente fortuna según el pueblo donde se ha aplicado. En San Fernando de Henares, por ejemplo, ya se aplicaba un cordón sanitario incluso antes de que UCFR lo propusiera formalmente. Ya los agentes políticos en San Fernando de Henares del espectro de la izquierda ya lo aplicaban por decisión propia, pero la invitación de UCFR lo que hizo fue reforzar este cordón sanitario y ha sido todo un éxito. Con ese cordón sanitario lo que se ha provocado es que el concejal de España 2000 entre en una bulia institucional, deje de hacer proposiciones, se canse del ninguneo que sufren los plenos, sufra rabietas de todo tipo, incluso se abandone el pleno, y esto lo que ha provocado es que España 2000 no tenga una visibilidad institucional dentro del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y, por ende, a toda la comunidad municipal, a los vecinos. Ahora quiero entrar retomo la pregunta que ha hecho Miguel de qué hemos hecho mal desde la izquierda para llegar a la situación de que el neofascismo esté tomando el auge que está tomando. Bueno, pues
hemos hecho mal, por ejemplo, a nivel territorial, en Velilla de San Antonio se está aplicando el cordón sanitario por parte del PSOE, del PSOE de Velilla de San Antonio, Somos Velilla, la concejal no adscrita Alicia Martínez y UPyD. Y han conseguido que el concejal fascista no saque iniciativas adelante. Pero el no aplicar por parte de dos concejales este cordón sanitario está provocando, en nuestra opinión, una normalización de esta actividad institucional por parte del concejal fascista. Esto de la no aplicación de este cordón lleva a situaciones tan esperpénticas como si estos dos concejales han llegado a votar, en un caso, un 37,5% de las veces a favor de las propuestas de España 2000 y en el otro caso un 22%. Eso es mentira. Eso es verdad. Estás mintiendo. Esto es muy peligroso. La normalización de la labor institucional de este concejal es lo que nos lleva a las situaciones que han explicado los compañeros de que la ciudadanía, la gente del pueblo vea que este partido es un partido más, no se diluya el mensaje fascista que lleva implícito su programa y esto pues puede llevar a que tengan más éxito electoral en el corredor de Henares y que crezcan. También, por otro lado, desde UCFR Henares nos preocupa el silencio que se ha, frente a las denuncias que se han hecho a las direcciones de Izquierda Unida y de Podemos en Madrid, haya habido un silencio por respuesta. Esto no sabemos realmente cómo tomárnoslo, pero nos parece inquietante, grave e incluso peligroso, porque nos da a entender que los intereses electoralistas de conservación de espacios políticos en el ámbito local están por delante de los intereses que nos deben mover a todos, que es la lucha contra el fascismo. Y bueno, como el acto, mis compañeros se han prolongado en sus intervenciones, yo voy a cortar aquí para abrir el debate a todos y a todas. Vale, muchas gracias. A ver, os cuento, son las 9.